con Agustín Oyarzún, Hechos Paranormales, en el trasnoche de la radio. Ya estamos en contacto en directo a través de las 43 estaciones de Bio Bio, la radio en el trasnoche, y además en Bio Bio TV, canal 26.1 en la región metropolitana, televisión abierta digital, y en nuestro sitio biobiotv.cl, y además en Facebook, TV Bio Bio. Agustín Oyarzún Velázquez, ¿cómo te va? Gusto de saludarte, hombre, por Dios. Bien, ¿y tú, Gonzalo, cómo has estado? Muy bien. ¿Cómo ha estado la semana? ¿Muy agitada? ¿Muy ajetreado? Sí, un poco, no voy a ahondar en detalles, pero sí bastante ajetreado, sobre todo hoy día. Oye, Agustín, bueno, hoy vamos a conversar, yo ya lo anunciaba, de Halloween, ¿no? Esta conmemoración, celebración, como quiere usted decirle, que este año es el domingo, claro, 31 de octubre cae domingo, en la noche. Cuéntanos un poquito de dónde nace este asunto, pues, a ver. Así como anunciaba la canción Calaveras y Diablitos, que es la canción clásica para esta fiesta que, como bien sabemos, no es, ya tenemos que dejar claro que no es una fiesta que nace acá en Chile ni que tiene raíces de acá, ¿no? De hecho, Halloween se celebra hace muy pocos años acá en el país, si no mal recuerdo. Sí. Porque cuando era chico yo por lo menos nunca lo celebré y no creo que tú tampoco hayas celebrado Halloween, porque esto es algo relativamente nuevo para nosotros. Sí. Sí, yo creo que después del año 2000 comenzó el asunto, casi claro, entre por ahí, 2000 y 2010. Claro, por ahí como que comenzó a masificarse esto tiene sus orígenes en rituales paganos reales, y después, bueno, sabemos todo lo que toca Estados Unidos lo transforma en una fiesta comercial, así como transformó la Navidad en una fiesta comercial, transformó también Halloween, que tenía otra intencionalidad al inicio, en una fiesta absoluta y completamente comercial. Y algo que más que nada aprovechan los niños o los jóvenes en esta época, de disfrazarse, de salir a pedir dulces, pero detrás de eso hay todo un trasfondo que viene de otra cosa que la Iglesia Católica tomó, trató de adaptar, transformarlo en algo que no era, y al final terminamos teniendo este híbrido llamado Halloween entre tratar de hacer una fiesta cristiana pero que tiene raíces paganas, y al final no es ni lo uno ni lo otro, sino que se transformó en algo completamente distinto. Claro. Yo creo que tiene que ver también, por lo menos acá en el caso de Chile, Agustín, también la llegada de esta, comillas, celebración, y el tema de los dulces, de los caramelos y todo, tiene mucho que ver con la llegada también, por ejemplo, de la televisión por cable a nuestro país en la década de los 90, entrando el 2000, y es que esto se masificara, porque ahí empezamos a ver los monos internacionales, las series internacionales, y de Estados Unidos, donde esto ya llevaba varios años. Claro, o sea, como decía un profesor de historia que yo tenía en la básica, esto gracias a la globalización. Gracias a la globalización todo esto se masifica, celebramos cosas de otros países. De hecho, no debería sorprendernos que en unos años más celebremos otras cosas que no son chilenas y que vienen de otras partes, pero que los adoptamos porque la interculturalidad, la multiculturalidad, la globalización hace que finalmente caigamos en ciertas costumbres o en ciertas celebraciones a nivel global o internacional o a nivel continental. Hay cosas que celebramos en varias partes, pero como te decía, Halloween no era algo que se celebrase acá desde siempre. De hecho, Halloween se celebra en Estados Unidos desde 1920 aproximadamente, según lo que está documentado. Tampoco es que lleven años celebrando Halloween, tiene un poco más de 100 años. Todo parte antiguamente, eso sí, con los celtas, con los druidas. ¿Ya? Antiguamente, ellos festejaban algo que se conocía como Samhain o Samhain. Todavía jamás nunca lo aprendí a decir bien, pero digámosle Samhain. Ya. Celebraban esto, que ellos se regían por las estaciones, ya ellos comienzan a celebrar ahora que ya empieza a decaer, para ellos entran en otoño, nosotros entramos en la primavera, ¿cierto? Ellos entran, o estamos en primavera, pero ellos están en otoño, entonces comienzan a celebrar esto porque van derivando hacia el invierno, nosotros hacia el verano en nuestra parte. Entonces ellos celebraban esto, prendían hogueras y porque ya se venía las estaciones la estación más fea, ¿cierto? La estación más oscura. Viene para ellos el invierno, lo que significa que no hay cosechas, que se pasa más frío, ¿cierto? Que pueden, si no cosecharon anteriormente, puede que sufran de hambruna, ¿cierto? No era una época muy agradable. Entonces, ellos hacían ciertos rituales para espantar las malas vibras, para hacer que las cosas se mantuvieran bien, ¿cierto? Todo muy relacionado con el fuego, que siempre se ha pensado que el fuego, antiguamente se hacían estas grandes hogueras, y no solamente en esta celebración de Samhain, sino que se hacían grandes hogueras para darle, porque se pensaba que eso le daba más energía al sol, le daba más fuerza para que siguiese brillando durante todo el invierno, porque obviamente la gente no entendía por qué de repente había tanto frío y de repente no. Claro. Entonces hacían estas grandes hogueras. Y el Samhain consistía en eso, ¿ya? Ellos pensaban, o se cree, según las tradiciones de los druidas, los celtas antiguos, que justamente la noche del 31 de octubre al 1 de noviembre
el dios de la muerte, llamado Samhain, permitía el paso de los muertos hacia el mundo de los vivos. Ya se abría una especie de portal o la línea que separa, que se dice que es una fina línea que separa el mundo de los vivos con los muertos, se enanchaba y permitía que estos pudiesen venir hacia nuestro lado, hacia nuestro mundo. Y eso es una tradición que ellos tenían de antes. Y ellos podían visitar a sus familiares, si es que a sus familiares y amigos, si es que obviamente los familiares los recordaban, ¿no es cierto? Porque si yo no recuerdo a mis deudos, a quienes ya han dejado este mundo, obviamente no tenía sentido que fuesen a visitar a sus familiares. Entonces se les permitía eso a quienes en vida habían sido buenos y se eran recordados además. Los que se habían portado mal o que no eran recordados también tenían la posibilidad de pasar, pero ellos pasaban transformados en alimañas, en seres monstruosos que asustaban a las personas. ¿Y qué hacían las personas para que estas alimañas, estos monstruos que se liberaban durante esa noche, no se acercaran? Se disfrazaban. Y ahí tenemos el por qué para esta fecha precisamente la gente se disfraza, porque era con una idea de que no se acercaran malos espíritus a tu hogar y no asustarse, porque obviamente si un espíritu, ¿no es cierto?, un espectro veía que en una casa ya había otro ser, no se iba a meter ahí, porque no podían estar peleando por lugares, sino que tenían que recorrer, como mendigar prácticamente, claro, un poco de comida, un poco de recuerdo. Agustín, algo muy similar en su origen, ¿no? Porque esto, como ya lo dijimos al inicio, ha ido cambiando con el paso de los años, de los siglos incluso, pero en su origen muy similar a lo que, por ejemplo, en México ocurre con el Día de los Muertos, algo que claro, se ve muy bien graficado en la película Coco, por ejemplo, donde en vez de estas, claro, ahí está la música, mire que bien, Joaquín, anda muy bien Joaquín. Bueno, juego. El tema es que ellos, por ejemplo, estos disfraces que se usaban en esa época, en México se reemplazan, por ejemplo, por las catrinas, las famosas estas máscaras negras que asemejan una calavera. Y también se habla de que tienen que pasar por un proceso siendo los buenos, si no se portaron muy bien en la tierra. En fin, hay toda una tradición también en torno a eso. De hecho, la foto, la famosa foto en el altar. Las ofrendas que hacen. Exactamente, por eso me hizo al tiro la relación, porque me imagino que en el caso de México eso se mantiene. Halloween ha sido modificado, pero aquí vamos a decir cuánto. Claro, como te decía, esto parte de los celtas, pero en México y en otras partes del mundo también tiene esta concepción de recordar a los deudos, de hacerle ofrendas, ¿cierto? De irlos a visitar a las tumbas durante la noche para estar con ellos. Creo que nosotros, a nivel latinoamericano, tenemos un concepto de muerte como muy final del camino, ¿ya? Uno murió y listo, se acabó, no te acordaste más. Otras culturas tienen otro concepto de la muerte, lo viven como algo muy natural, muy normal, y van a visitar a sus deudos constantemente, a sus familiares difuntos, a los cementerios, van a compartir con ellos, le hacen ofrendas, ¿cierto? Es algo que ellos respetan mucho y tienen historias relacionadas con esas cosas que nosotros no tenemos. Ya acá en Chile no podría decir que la gente se junta, hace ciertas cosas a nivel nacional. Probablemente en algunas comunidades o en algunos sectores de nuestro país la gente sí se junta especialmente para estas fechas y realiza algún tipo de ceremonia relacionado con esto. Pero volviendo al tema, como te decía, antiguamente los druidas, la cultura celta hacía esto, y de ahí viene el tema de los disfraces, de colocar lámparas a los espíritus que aumentaron los malos espíritus para que estos espíritus negativos no entraran a sus casas. Se disfrazaban, y estando disfrazados obviamente no iban a ingresar porque ya hay alguien ahí, entonces no me voy a ir a meter. Y también ahí se les daba comida, porque llegaban los malos espíritus y tocaban la puerta y pedían truco o trato. Y ahí viene lo del dulce truco, dulce travesura, que después se transformó en eso. Porque estos espíritus, espectros que se habían portado mal en vida, necesitaban alimentarse porque estaban en este plano, tenían aspecto humano o aspecto humanoide nuevamente y necesitaban alimentarse. Entonces iban casa por casa pidiendo comida, y si no era, como dice, truco o trato. Entonces la gente les daba comida para que no les hiciera daño, y de ahí también se supone que deriva esto hasta nuestros días, que finalmente va mutando en una cosa mucho más inocente a final de cuentas, porque antes esto tenía una connotación bastante oscura, ya no negativa, pero sí bastante oscura, relacionada con la muerte, con que los espectros llegaban hacia nuestro mundo a visitarnos. Agustín, pero en su origen, claro, un origen bastante oscuro, casi siniestro podríamos decir, pero no pagano. Esto, porque muchos dicen, yo no hago nada para Halloween porque es una celebración pagana. Esa connotación se le da ya con el paso de los años, de los siglos, ¿no?
O sea, pagando desde el punto de vista de la Iglesia Católica. O sea, reconozcamos que la Iglesia Católica tomó muchas celebraciones o muchas cosas y las trató de ocultar o tapar con otro tipo de cosas, porque esto precisamente se da justo antes del 1 de noviembre, que sí es una festividad católica. Entonces, la Iglesia Católica trató de adaptar un poco esta fecha. De hecho, Halloween es una contracción de la expresión All Hallows Eve, que significa literalmente víspera del Día de Todos los Santos o víspera de Todos los Santos, que es precisamente la víspera del 1 de noviembre. Y la Iglesia Católica trata de transformar esta celebración, que obviamente como no es católica, inmediatamente para ellos significa que es pagana. Tratan de darle otra concepción, otro punto de vista, que es practicar más la vigilia, ya, si bien acepta esto de que los espíritus pueden venir hacia nuestro lado, ya verlo como un tema de vigilia, de esperar para recordar a nuestros familiares que ya no están con nosotros el día 1 de noviembre. Lo intenta adaptar, pero ciertas cosas, ciertas costumbres se siguen manteniendo durante el tiempo, y finalmente tenemos esta celebración de Halloween, que viene desde Europa, llega allá a Estados Unidos por el año 1920, según los registros históricos que existen, y en 1920 sería la primera vez que oficialmente se celebra Halloween en Estados Unidos, y de ahí se comienza a celebrar constantemente. Y antes se encendían hogueras. De hecho, como te digo, en 1920 se supone, según registros históricos, es la primera celebración donde se enciende una hoguera, como se hacía antiguamente. Se quemaban ciertas ofrendas, o entregaban cosas, ¿cierto?, que uno quería deshacerse o quería entregar a favor. Se quemaron en esa gran hoguera, y eso se marca como el punto de inicio de Halloween en esta parte del mundo. Y después va mutando, se transforma en una celebración absoluta y completamente comercial, que es la que tenemos en nuestros días. Por supuesto, estamos con Agustino Yarzún en Paranormal Austral, en Bio Bio, la radio. Estamos a la 1 de la mañana con 24 minutos. Junto a ustedes también comentando, ¿no? A través del más 5699-200-7888, que es nuestro WhatsApp. Vamos a leer algunos comentarios, ¿ah? Mientras Agustín ahí hace un ajuste con su cámara. Fíjense que, por ejemplo, aquí nos escribe Evelyn, dice: Halloween siempre fue, según su apreciación, una celebración pagana. De todas maneras, muchas gracias por hablar de este tema. Es igual muy importante saber sobre esto. Ya estoy haciendo las calabazas para Halloween, nos dice 8 auditores, Agustín. De hecho, vamos a subir la foto más rato a la galería de los auditores, porque buena. Le quedó súper bonita la calabaza. Bien, a la forma, ¿eh? A ver si la puedo descargar al tiro mejor, déjame ver. Acá está, espérame. Vamos a cargar. Mira, antes no eran calabazas, antes se tallaban nabos. ¿Nabos? Pero bueno, como esto viene de Europa, como te digo, es algo que nace en Europa, llega a Estados Unidos, muta, se transforma en otra cosa completamente distinta. Pero antiguamente hay una leyenda que dice que una persona, un granjero llamado Jack, no tiene apellido, se le conoce como Jack, simplemente un día de aburrido decide engañar al diablo. Y hace caer al diablo y lo atrapa, ¿cierto? Le ofrece su alma y le dice al diablo que se esconda en uno de sus bolsillos, y justamente en ese bolsillo tiene una cruz y el diablo queda atrapado. Oye, ahí estoy viendo la calabaza, está bien chora, bien bonita. Sí, le quedó buena. Sí, simpática. Sí. Oye, entonces te decía, sí, él lo atrapa, se esconde el diablo ahí en un bolsillo, y después le dice al diablo: ya te voy a soltar, pero siempre y cuando tú no te lleves mi alma. Ya, y el diablo dice que sí, que no, que ya, que lo libere, que no se va a llevar nunca su alma. Pasan los años, este tipo Jack fallece, se va al cielo y le dice: no, sabes que no puedes entrar al cielo porque tuviste una vida ahí nomás, pecaste mucho, engañabas a la gente, así que no puedes entrar al cielo. Se va al infierno y el diablo le dice que no lo va a recibir porque él prometió no llevarse su alma. Así que lo dejan. Jack no puede ni entrar al cielo y tampoco al infierno, así que queda en el limbo y queda en la oscuridad, obviamente, ya. Y el diablo, a modo de burla, le tira una brasa ardiendo. Una brasa del infierno se supone que jamás se apaga, pero Jack no la puede agarrar porque obviamente es fuego y está ardiendo y no se va a apagar nunca. Entonces, ¿qué es lo que hace? Empieza a buscar en sus bolsillos y encuentra un nabo. Le hace un agujero al nabo y adentro mete esta brasa ardiendo, y ahí se crea, se supone, la primera de estas figuras. Y después, obviamente, la gente adopta esto y comienza a ahuecar nabos para colocarle fuego dentro y hacer unas especies de lámparas. Cuando llega a Estados Unidos, en Estados Unidos no había nabos, pero sí había un exceso de calabazas. Entonces era mucho más fácil y más práctico ahuecar una calabaza que empezar a buscar nabos, y porque los nabos son súper duros. Entonces para ellos fue mucho más práctico ahuecar calabazas, y ahí las podían vender, porque tampoco era que se consumieran mucho, pero sí se venden y se comenzaron a vender
como para esta fiesta, como modo de celebración. Entonces, claro, es mucho más fácil hacerle formas a las calabazas, ¿cierto? Es más fácil detallar y de tenerlas ahí. Y obviamente la gente que las vendía tenía una forma ya ahora de deshacerse de este exceso de calabazas que tenía. Y así surge este tema de por qué las calabazas con caras, porque se supone que Jack, este espíritu que queda rondando finalmente en el limbo, le hace una cara infernal a su nabo para ello. Ahí para también asustar será una también a los connotación demás. negativa al tema de la calabaza, porque la que Sí, nos mandó el pues, auditor se ve simpática, pero por ejemplo ahí estamos viendo una imagen donde sale con una expresión de enojo, de Se supone maldad. que, claro, como él quedó fuera del cielo y del infierno, finalmente él se va tornando malo y él también pasa casa por casa pidiendo comida, dulce o truco. Mira. Lo mismo, ¿ya? Y la gente le tiene que alimentar o si no, él se va a vengar y va a asustar a la gente. Ya se contaba que, obviamente, historias muy antiguas, ya de cuando esto inició, que obviamente como si la gente no le daba algo, él tomaba venganza, represalias contra la familia podía enfermar, podía morir alguien, etcétera, algo podía pasar. Así que oye, funcionaba así. te tengo más comentarios Ya, de nuestros auditores. A ver, me dice por acá. Recuerdo haber pasado un Halloween en Delaware, ir a buscar la calabaza a una granja. Mira, me hizo recordar ese capítulo especial que se hizo de Charlie Brown y Snoopy, donde van al huerto Linus va a buscar al huerto mismo la calabaza y todo el asunto. Y dice que además con lo que extrajo, el relleno, ¿no? Se hizo un pie de calabaza. Que es muy común allá en los Estados Unidos. Mira, hola Gonzalo, de Unochero Concepción, hasta hace algunos años, junto con mi señora hija, lo celebrábamos, pero ahora mi señora es media pastora, como le llamo yo, dice, nos tiene prohibido celebrarlo y también ver televisión o series de terror. ¿Será motivo de separación o un día normal? No se pregunta el auditor ahí. Pero sí, pues miren, ahí tiene mucho que ver el tema de la religión también de cada persona para hacer algo o no para el 31 de octubre. Recordemos que por lo demás aquí en Chile, el 31 de octubre es el Día Nacional de las Iglesias Evangélicas. ¿Ah? Claro. Sí. Hace unos años ya se decretó aquello. Y mira, pensándolo de ese modo también es tratando de tapar la celebración de Halloween, ya tratan de no darle porque tiene una connotación negativa, aunque la fiesta en sí es algo para los niños, que los niños se disfrazan, salen a pedir dulces, más allá de eso no va. Sin embargo, en otras partes del mundo, tal vez del continente, no lo podría asegurar, pero sí en Estados Unidos, por ejemplo, durante estas fechas se pierden muchos gatos, muchos perros, porque gente que piensa que puede hacer sacrificios con el diablo, o pactos con el demonio, con el diablo, ¿cierto? Sacrifican animales durante esta época. Una cosa que en Estados Unidos, por lo que he leído, se reporta mucho, que se comienzan a desaparecer animales justamente durante estos días y en Halloween después, cuando cae precisamente esta fecha. La policía encuentra muchos cadáveres de animales en supuestos ritos satánicos que habían hecho la gente, que es una cosa que no tiene nada que ver con esta festividad, ¿ya? Para dejarlo en claro, que ese pensamiento lo único que hace es darle negatividad a esto, que en realidad ahora es básicamente una festividad familiar, sí, que uno no tendría por qué tomárselo tan a mal tampoco, porque ya no existe esa connotación antigua que tenía, ¿cierto? Exacto. De que salían los espíritus malvados a vernos, ¿cierto? A asustarnos, ya no se da, ¿cierto? Ahora es otra cosa muy distinta a lo que podía pasar antes, pero nunca falta la gente que le da otro giro, ¿cierto? Que lo asocia completo y absolutamente con lo negativo o con lo demoníaco. Cosa que ni siquiera en sus inicios estaba marcado de esa forma, sino que se veía que los espectros y los espíritus venían a nuestro mundo y nosotros teníamos que recibirlos y protegernos de esos que eran malvados. Pero antiguamente, bueno, por ahí se habla también que los druidas hacían sacrificios humanos y que al otro día tiraban cuerpos a las piras, ¿cierto? A las hogueras. Ajá. Y al otro día ellos iban a ver las hogueras como supuestamente iban a ver el futuro ahí, en los huesos que quedaban, interpretaban los huesos, los restos óseos y interpretaban con eso el futuro, cómo iba a estar la próxima temporada. Oye, Agustín, no, y además que actualmente también los que más disfrutan son los niños, pues sí, pues nada más lo tienen que ir a pedir dulces y que se disfracen, lo pasan bien. Tomémoslo de ese modo, porque no creo que los niños tengan idea de que esto podría tener eventualmente una connotación negativa, demoníaca,
pagana y todo. Los niños lo pasan bien nomás, piden dulce y después les salen piuye. Eso. Ya. Que no coman muchos dulces. Para que no coman tanto, ¿ah? Oye, enfermar. Estimado Agustín, súper interesante la edición de hoy de Paranormal Austral. ¿Dónde podemos encontrarte en las redes sociales, Agustín querido? En todas mis redes sociales, como Paranormal Austral, en YouTube, en Spotify, como Hechos Paranormales, si quieren volver a escuchar este programa. Y paso el aviso, el sábado también voy a estar invitado a un programa, ahí lo voy a colocar en mis redes sociales después, a estar hablando sobre este tema y algunos otros, y algunas historias relacionadas también a Halloween y algunas otras cosas, como rituales, no sé si llamar rituales, pero cosas que hace la gente como en estas fechas, ¿ya? Pero rituales, onda, como invocar espíritus para que te persigan, como hacer juegos, ya es una cosa muy tonta, como quedarte solo encerrado en tu casa y hacer un pacto para que el muñeco te persiga, ya son cosas que se cuentan en internet, que hay testimonios, no, si yo lo he hecho, pero al final no hay un testimonio real de alguien que lo haya hecho y diga, sí funciona, ya. También vamos a estar hablando de eso, si es real o no es real, o si es sugestión al final de cuentas, ya, porque cuando uno lee o escucha ese tipo de historias de que hicieron un ritual para Halloween, no, ya, o sea, si queremos hablar de temas paranormales o de paranormalidad en sí, o de que se penan los espíritus, eso puede suceder en cualquier día del año y en cualquier momento. No hay necesidad de esperar un día en específico. Claro. Si bien las creencias de algunas culturas señalan que hay días específicos, cosas sobrenaturales, fenómenos paranormales ocurren todo el tiempo, todo el día y a cualquier hora, ¿ya? Sí. Para que uno no piense que va a llegar Halloween y voy a sacrificar, no sé, un animal, no, y tampoco se haga eso, ya que acá en Chile yo no tengo entendido, o hasta donde sé, no se hace, o no se hace tanto como en Estados Unidos, como te decía. De hecho, hay una noticia que salió hace mucho tiempo, de que para Halloween una persona mató, no me acuerdo si a sus vecinos, a su familia, y los colgó afuera como parte de, si fueran decoración, y obviamente nadie dijo nada porque, decoración muy buena, pero pasaban los días y esto comenzó a lanzar olor y llegó la policía y descubrieron que no era decoración, sino que eran qué real te quedó reales. La decoración, oye, ¿ah? Claro, o sea, imagínate tú lo trastocado que llega a estar la gente en Increíble. ese punto de que aprovechan esta fiesta para cometer ciertos delitos, ¿ya? Y como decíamos delante, acá esta fiesta ya veámoslo como algo que en realidad celebran los niños porque se disfrazan, ellos lo pasan bien. Y los adultos también, ahí, pues. Claro. ¿Tiene el disfraz listo para el domingo, Agustín? No, yo voy a estar haciendo otra cosa a lo mejor. Ya. ¿Y usted, don Joaquín, tiene disfraz pensado? Ya, sí, yo también tengo. Perfecto. Willy me dijo que ya había comprado los elásticos también. Así que ya estaba listo para el domingo también. Y va a estar acá, todos disfrazados en la radio. Oye, estimado Agustín, un abrazo gigante, que estés súper y nos vemos la próxima semana, pues. Nos escuchamos la próxima semana hablando de más temas y fenómenos paranormales. Muy bien. Don Agustín, buen resto de semana y fin de semana también, ¿ah? Gracias, Gonzalo. Igual, acuérdense que el lunes es feriado, así que hay un descanso, fin de semana largo. Así es. Para los que pueden descansar, pues. Un abrazo, ¿ah? Claro. Que estés bien. Cuídate. Oh, chao, chao.